Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos aquí el día de hoy. Mi nombre es Marcel Langone, soy gerente de proyectos en Solar Plaza y bueno, para el webinar de hoy, para nuestra mesa redonda, aquí me acompañan también José María Lujambio, socio de CCN, Ruth Guevara, que nos está acompañando por el teléfono también, ya la van a escuchar de Suma Energy Consulting. David Briceño de Gauss Energía y Bernard Schutz de SMA. Y bueno, hoy vamos a hablar aquí un poco con este panel de expertos sobre estos dos grandes retos que estamos atravesando en la industria solar mexicana. Uno de ellos, como saben, global, la COVID-19, y el otro, pues, los recientes cambios de regulación, los recientes acuerdos. Y bueno, ya sin demoras, vamos aquí a ver la agenda. Voy a hacer una breve introducción y bueno, saltamos directamente aquí a nuestra mesa redonda. Pues vamos aquí a descifrar, ¿no? ¿Qué significan estos retos en todo lo que es el desarrollo, la financiación y la operación de proyectos fotovoltaicos en México? Y vamos también a hacer una ronda de preguntas y respuestas con todos ustedes, así que cuento con vuestra participación. Ya les voy a comentar cómo lo pueden hacer. Nosotros, Solar Plaza, somos una empresa basada en Holanda. Organizamos conferencias de energía solar alrededor de todo el mundo, en más de 35 países. Ya hicimos más de 125 eventos y bueno, también lanzamos contenido, noticias diarias, así que si aún no nos siguen, pues síganos para que no se pierdan nada de la industria solar a nivel global. También este webinar es en preparación a nuestra conferencia Solar Asset Management de México, que va a ser 20-21 de octubre en Ciudad de México. Y bueno, ahí estaremos reuniéndonos para hablar de todos los aspectos operacionales de las plantas fotovoltaicas. Así que no se lo pierdan, vamos a estar definiendo el próximo capítulo. Muchas gracias a SMA y CCN, que son patrocinadores de nuestro evento, que hacen el evento posible, así como todos los otros. Y bueno, quiero ahora lanzarles una pequeña poll para comenzar, para entrenar. Y bueno, cuento aquí con vuestra participación. Deben verla ahora en vuestras pantallas. Y bueno, voy a dejar unos segundos para que puedan votar, para que podamos entender aquí qué elementos son clave para que se sientan confortables de asistir a una conferencia de este tamaño. Y bueno, tengo varias opciones. Voy a dejar que voten para, para saber vuestra opinión. Muy bien, voy a dejar aquí unos pocos segundos más para que tengan tiempo de dar vuestras respuestas. Ok, solo unos segundos más. Y bueno, vamos a ver las respuestas. Aquí el 56% dice todas las medidas arriba, mientras que hay una parte que dice que el distanciamiento social es lo más importante. Y bueno, hay una cuarta parte que todavía no está muy convencida, así que les quiero comentar un poco sobre eso, ¿no? Que tenemos preparado. Y bueno, naturalmente son situaciones, circunstancias totalmente nuevas. Eso requiere que también repensemos la forma como hacemos eventos. Entonces, para comentarles un poco y para aquellos que no están tan convencidos, pues primero que todo vamos a tener un protocolo muy estricto de seguridad y de salud. La parte de distanciamiento físico va a ser sumamente importante y por eso vamos a contar con mucho más espacio disponible. Y bueno, estamos en este momento estudiando también cómo añadir una componente virtual para que aquellos que no nos puedan seguir por cualquier motivo, principalmente por motivos de viaje, que puedan hacerlo de forma digital y bueno, tener un programa adecuado a esa logística y a los temas que realmente van a estar evoluyendo, ¿no? Y apenas comentarles un poco aquí
sobre qué significa eso también para Solar Plaza. Pues la parte digital, estamos entrando aquí a full en el mundo digital y ya en 2 semanas tendremos una plataforma para Europa. Y bueno, ya estamos aquí diseñando el próximo capítulo para Latinoamérica. Y bueno, por eso también quiero dejarles aquí una poll bien rápida para que podamos tener en cuenta si quieren ser actualizados aquí con esta nueva iniciativa. Entonces les voy a dejar también aquí unos segundos para que puedan responder y bueno, en ese caso de estar interesados, pues más adelante les estaremos dando aquí algunas novedades sobre esto. Muy bien, solo unos segunditos más para que tengan tiempo de colocar sus respuestas. Y bueno, vamos a ver. Y listo. Bueno, entonces ya les comentaremos aquí a los que están interesados. Gracias por votar en esta poll. Y bueno, ya antes de comenzar nuestra mesa redonda, un par de detalles prácticos para que puedan tener aquí la mejor experiencia, para que puedan acompañarnos de forma interactiva también, para que puedan participar. Si tienen alguna pregunta o problema técnico, por favor utilicen la caja de preguntas que se llama Question Box. Pueden enviar las preguntas durante la discusión, así que mientras, si tienen alguna duda de lo que estamos hablando, pónganlas y para que no se olviden más tarde de poner esas preguntas. Las estaremos tomando al final de la discusión. Y bueno, hay una sección de materiales de apoyo donde tenemos un par de reportes que realmente apoyan toda esta discusión. Así que los invito a que puedan explorar que puedan explorar esos documentos también más tarde para tener ese contexto, ¿no? Y vamos a también disponibilizar grabaciones. Y bueno, sin más demoras ya aquí presentar nuestra mesa redonda. Ya les había introducido aquí a nuestro panel de expertos y bueno, desde Suma tenemos la parte de consultoría sobre el mercado eléctrico a generadores, suministradores, consumidores, de la parte de CCN que representa bufete de abogados que nos va a esclarecer de la parte legal, David Briceño que representa a Gauss, un generador mexicano, y Bernard que representa a SMA, que nos contará aquí un poco de la parte del O&M, qué significa todo esto para este segmento. Y bueno, sin más demoras, gracias a todos por estar aquí con nosotros. Es un placer compartir esta mesa con ustedes. Y bueno, quiero comenzar dándole aquí la palabra a Bernard, que tiene realmente, está siempre viajando a todos lados. Ahora no se puede tanto, pero para que nos comentes un poco a nivel global cuál ha sido el impacto en el último par de meses que el COVID ha tenido en los mercados eléctricos a nivel global. Muy bien, muchas gracias, Marcel. Bienvenidos a todos. Un saludo desde Alemania a todo el público. Me gustaría compartir un poco nuestra experiencia, como dice Marcel, de los últimos meses. Si han seguido un poco la información internacional, el mercado energético se ha volvido loco, ¿no? Hemos visto precios para el petróleo, por ejemplo, negativos en el mercado que nunca han sido ahí antes, porque la demanda por el petróleo y la energía bajó un 30% a nivel global durante la pandemia. El pico aquí en Europa era en abril y teníamos una demanda muy bajo para la economía, se estuvo parando las fábricas, la gente no usaba el coche porque se quedaron en casa, Italia, España, Alemania, Francia. Entonces, el consumo bajó tanto que el petróleo se fue negativo. Te daban dinero si compraste petróleo. No en la gasolinera, pero en los grandes mercados. Así lo mismo por la electricidad. Hubo días donde Alemania pudo alcanzar, cubrir su demanda eléctrica un 70% solo con renovables, con turbinas eólicas y con solar y con biomas.
So, por eso creo que tomando el lado bueno de toda esta turbulencia en los mercados internacionales de energía, los renovables y la energía fotovoltaica ha mostrado que no son afectados por la crisis. El sol, la energía fotovoltaica, produce energía aún si alguien está ahí o no. No tienen que estar viendo las turbinas o las máquinas que producen energía. Es autónoma, casi autónoma. Se falta un poco una inteligencia para manejar la red, estabilidad en la red y todo eso. Y también la crisis ha mostrado que la inversión que solo fue en generación de luz, también igualizar tiene que ir a la estabilidad de la red, a la distribución de la energía en la red. So, tomando todo lo negativo de esta crisis, hay unos aspectos positivos que hemos tomado de eso y los gobiernos ya en Europa por lo mínimo me están tomando los grandes fondos que se liberan ahorita para estimular la economía, para justo enfocar esta inversión grande en lo que hace falta en la infraestructura. Tenemos mucha generación eólico y solar en Europa, pero la distribución no es igual y hay que ver cómo mejorar esta distribución para que ahí salimos mejor después de la crisis. Es un punto, ¿no? Ahorita que vemos que las grandes economías están rearrancando. China está rearrancando sus fábricas, Estados Unidos está liberando las limitaciones, México también quiere estimular otra vez la economía. Yo creo que la gente se va a dar cuenta de que realmente también es limpio para el planeta y para el medio ambiente. Como hemos visto muchas voces en las noticias que no se puede simplemente regresar a las cosas como lo hicimos antes de la crisis. Creo que la gente piensa ahorita un poco más y está un poco más sensibles de dónde viene su energía, qué afecto tengo al medio ambiente y al planeta para evitar que regresan otra vez una situación así en que estamos. Claro, gracias y gracias por compartir también el lado de oportunidad, ¿no? Y bueno, un poco para entrarnos aquí en la situación específica de México, me pregunto, Ruth, ¿cómo ves lo que la experiencia que Bernard comentó? ¿Cómo se aplica eso a México? ¿Estamos viendo tendencias semejantes? Hola, ¿qué tal, Marcel? Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, Te perfecto. escuchamos. Pues mira, en México hemos visto, al igual que en otros países, disminución de la demanda que tiene que ver justo con la crisis sanitaria que estamos viviendo. Eh, Esto es alrededor del 10-12% números de abril, comparado con la misma demanda por energía que tuvimos en abril del año pasado. Y esto finalmente, pues sí, se ha traducido en menor demanda por electricidad, menor demanda por todos los bienes de consumo. Y definitivamente, pues estamos en una situación complicada como la estamos en todos los países del mundo por la cuestión sanitaria, ¿no? Y regresando, pero volviendo a los temas energéticos, nosotros estamos viviendo algo distinto a lo que está comentando Bernard, que me encanta oír que los fondos de los países se están liberando y que van a apoyar a las empresas y que están volteando a ver las energías renovables como una opción. En México hemos tenido un par de publicaciones que pues nos dejan ver que la política que se está tomando es contraria al menos a lo que estamos viendo en otras partes del mundo. Tuvimos el 29 de abril un acuerdo que publica el SENACE, donde indica que justo por la emergencia sanitaria tuvo que frenar las pruebas preparatorias de las plantas de energía renovable en el país que estaban en ese momento, más o menos 40 y tantos proyectos afectados en ese momento. Eh, y también hablaba de los temas de despacho hacia las energías renovables, ¿no? Entonces, esto, enseguida esto fue un acuerdo, digamos, y luego tuvimos una publicación de política ya en el Diario Oficial de la Federación por parte de la Secretaría de Energía, donde se tocan varios puntos que igualmente no responden necesariamente a una política favorable para las energías renovables, pero también toca otros puntos, ¿no? Entonces, en un paraguas de confiabilidad
y del acuerdo del SENACE de crisis sanitaria y el de CENER de confiabilidad de la red, vemos una política que se ha impulsado, que es pues finalmente contraria al desarrollo de energías renovables que teníamos en México, y eso realmente para nosotros es preocupante, ¿no? Te doy nada más rápido un par de detalles. En el acuerdo de CENER específicamente hablamos de despacho económico, tenemos un despacho económico, el despacho económico queda supeditado a la confiabilidad del sistema y eso pues es importante porque cambia naturalmente las reglas del juego. Esto afecta pues la entrega de energía por parte de las plantas renovables al sistema. Esto naturalmente es una cadena que entonces se afecta dentro de los contratos bilaterales, pues a quienes están tomando esta energía, ya sean los suministradores calificados, usuarios finales, y entonces desencadenas realmente algo importante que va a afectar las condiciones de mercado. También permisos de generación que tienen un requisito previo que antes no tenían, discrecionalidad en la entrega de proyectos y selección de proyectos de energías renovables, también pagos por servicios conexos y una participación proactiva de la CFE en la política energética del país, que esto finalmente pues es lo que habíamos logrado, que el monopolio no fuera, es parte de los participantes de mercado, ya no es quien está delineando la política energética del país, porque al ser la CFE un participante más del mercado, es regulado, cumple con la regulación y participa como todos los demás, ¿no? Que esa era parte de la vida, de la función, digamos, del planteamiento de la reforma que tuvimos hace tiempo. Entonces, bueno, si quieres aquí te dejo este panorama más o menos amplio de lo que fue en cuanto al acuerdo del SENACE, la publicación de la CENER y la afectación que vemos en el desarrollo de las energías renovables en México. Gracias, Marcelo. Claro, gracias Ruth. Y bueno, ya tendremos oportunidad de desglosar también la parte regulatoria y de discutir si realmente está vinculada a la parte sanitaria o no. Ya vamos a desglosar eso, pero todavía en la parte sanitaria para poder entender aquí cuál ha sido el impacto hasta ahora. Ya impactos que se pueden medir, hay impactos que aún tendremos que ver, pero aquí tu experiencia práctica, María, ¿cuál ha sido en términos de los desafíos para los proyectos que estás acompañando en México? ¿Cuáles han sido los mayores desafíos provocados por la cuestión sanitaria? Claro que sí, Marcel, y muchas gracias nuevamente por la invitación y un honor compartir el webinar con los colegas. Bueno, yo te diría que se ha tratado de un desafío fundamentalmente administrativo. Como saben todos, las diferentes agencias del gobierno mexicano pues han suspendido sus labores ordinarias y además han suspendido los plazos de cumplimiento de diferentes obligaciones por parte de los diferentes permisionarios y participantes del mercado, ¿no? Entonces, realmente ha sido una época de espera. Es imposible, por ejemplo, ahorita iniciar el preregistro ante la Oficialía de Partes Electrónica de la CRE, por si alguien quisiera intentar arrancar con este procedimiento, pues simplemente no es posible, ¿no? En el caso del SENACE, pues te puedo decir que tenemos una comunicación muy fluida con diversos servidores públicos de las áreas del SENACE y eso permite que haya podido haber avance en diferentes aspectos, ¿no? En nuestro caso, pues tenemos clientes en el ámbito obviamente, de generadores, pero también traders y además usuarios finales, que todos ellos tienen interés en que las cosas sigan avanzando a pesar de la situación, ¿no? Entonces, al final sí hay avance porque hay trabajo a distancia y trabajo en línea por parte de los órganos del Estado involucrados en los proyectos que apoyamos, pero pues no es lo mismo.
no es lo mismo a que si estuviéramos en circunstancias normales y con plazos corriendo habitualmente. Entonces, yo te diría que fundamentalmente es a nivel administrativo y pues lo que eso supone en términos de costos y de retrasos para los proyectos, ¿no? Claro, perfecto. La parte de permisos y bueno, del lado del generador, David, ¿eso también ha sido vuestro mayor desafío o hay aquí otros puntos que caben destacar? Gracias, Marcel. Estamos leyendo estas nuevas disposiciones y política de confiabilidad como una distorsión material a la esencia del mercado, ¿no? ¿Cuál es esa esencia? Pues básicamente buscar un balance general positivo para todo el sector en términos ambientales, económicos, laborales, para al final del día obtener un beneficio último hacia el usuario, ¿no? Es el objetivo principal. En la medida en la que se distorsionan estas reglas mediante un amplio rango de excepciones, se empieza a perder esa esencia, ¿no? Y todos estos balances positivos perseguidos se ven afectados, si no es que definitivamente llegan al terreno negativo. El mercado funciona básicamente a base de dos variables clave que son el precio y la cantidad, ¿no? Y estas distorsiones están interfiriendo con ambas variables, con precio y con cantidad. Con precio, ¿cómo? Pues se está permitiendo a centrales que antes tenían que correr un proceso de despacho económico, pues meterse en la fila, ¿no? Y entrar antes que otras plantas sin importar su mérito económico y su alto costo. Sin mencionar el impacto de mayor magnitud incluso ambiental, ¿no? Que generalmente estas centrales que están siendo dotadas de estos atributos, de estas excepciones de despacho económico, son las más contaminantes, ¿no? Son diésel y combustible. Y por la parte de cantidad, de volumen, de energía, que son el complemento del precio, también hay cierta interferencia, ¿no? Se está cuestionando la continuidad de confiabilidad de una manera bastante temprana. Si nosotros viéramos este instrumento de política como una planeación temprana, sería incluso sano, ¿no? Un mensaje positivo de Secretaría de Energía y las autoridades energéticas impulsar esto, pero no se está promoviendo como con esa naturaleza, ¿no? Más bien se está promoviendo como una implementación urgente, cosa que no es realmente necesaria, porque regresando al tema del volumen, se está cuestionando la confiabilidad y con base en esas métricas se decide que se pueden limitar la entrega de energía renovable, ¿no? Tanto en amanecer como en atardecer, ¿no? Cuando se está incrementando la energía fotovoltaica como cuando se pierde la energía al atardecer. Y estamos viendo rangos de limitaciones de potencia que se verían en otros países con integración de renovables alrededor del 70-80%, ¿no? Máximas integraciones del 70-80%, cuando en México estamos en un escenario muy óptimo de máxima integración de renovables en 20%. Esa es más o menos la perspectiva. Estamos muy tempranos en el proceso de integración de renovables para la naturaleza tan agresiva de estas medidas que estamos leyendo en los instrumentos emergentes, ¿no? Claro, eso de la parte regulatoria. Te preguntaba también de parte de la cadena o sea, de vuestras operaciones, ¿no? Y la parte de nuevos proyectos. Este es un gran reto, naturalmente, y la parte sanitaria ha impactado también vuestras operaciones, vuestra pipeline de desarrollo.
y a otros generadores, claro. Bueno, definitivamente con las nuevas reglas de interconexión que ya mencionaron Ruth y José María, son una barrera importante, ¿no? Ya se van a establecer límites máximos de integración regional de renovables, no sabemos cuáles son estos. Es mucha incertidumbre para que cualquier desarrollador pueda aventurarse a invertir en regiones donde se desconoce el límite que se va a imponer para ingresar, ¿no? Para dar acceso libre a la red interconectada. Y en la parte de ejecución, ciertamente hubo algunas demoras. Yo no las calificaría como prohibitivas de ejecución de proyectos, simplemente demoras que fueron compensándose con el avance del tiempo. 2 semanas, un mes exagerado lo que se pudo haber demorado el desarrollo de proyectos vigentes, pero sí moderado el impacto a nivel ejecución y un poco más grave a nivel planeación. Ok, entiendo. Y bueno, de la parte de ejecución, entonces ahora aquí salto para Bernard, que nos pueda contar un poco de la parte, ¿no? De mantener los parques, ¿cuál ha sido el impacto? Claro, el impacto que sentimos directamente nosotros no era tan grave. Como teníamos la producción de nuestro equipo aquí en Alemania y no estuvimos tanto afectados. El servicio mundial sí. Ahí vimos efectos a atender a los paros del cliente en plantas y hay que ver directamente con las limitaciones de viaje de nuestros técnicos. Si hay un lockdown o hay un orden de quedarse en casa, nadie se puede llegar al sitio y reparar una falla en el equipo. Lo bueno es, ya somos el número 3 en el nivel global con mantenimiento y servicio a clientes de proveedores, de inversores para fotovoltaicos. Entonces tenemos una red que incluye 130 países donde tenemos proveedores locales que dan servicios a plantas de nuestro cliente. Entonces, estamos ya muy localizados, no estamos viajando mucho con nuestra gente de Europa a otros continentes o países. En México abrimos hace 2 años nuestra propia oficina y tenemos cooperaciones con 4 grandes distribuidores en México que atienden a los mercados privados, comerciales y también plantas industriales que ya están poco a poco llegando al mercado después de las primeras 3 subastas. El problema es realmente si los clientes al principio no invirtieron dinero a tener refacciones en sitio. Y ahorita podemos mandar al técnico local, pero falta la refacción de otro país o de Alemania que llega al sitio. Y sí, ahorita eso sería un impacto. Por eso recomendamos a todos los clientes de tener un stock, unas partes principales como un bufo, como un almacén en sitio para que atiendan a las fallas más comunes de su equipo. Serían paneles, serían conectores o inversores o algo otro equipo que les puede fallar de su experiencia. Lamentablemente, la inversión inicial siempre se quiere más bajo. Entonces, muy pocos proyectos están planeados de realmente a largo plazo para sobrevivir 20 años. Pero un buen proyecto siempre lleva unas refacciones. Es como en la casa o en tu coche también, ¿no? Los coches nuevos no necesitan refacciones, pero lo tienes un coche de 5 o 6 años, tienes una llanta extra, tienes esto y esto. Lo mismo es con los equipos industriales. No corren para siempre y hay que pensar un poco en la operación. Y esta crisis, otra vez tratando de viendo un lado bueno de esta crisis, los clientes se están más sensibilizando a este punto. Y también vamos a ayudar con programas diferentes de ayudar en sitios. Son programas de entrenamiento remoto. Nosotros creemos el servicio no es solo para ganar dinero de nuestro lado. Queremos que el cliente está en la situación de poder ayudar a sí mismo. Entonces, tenemos un suite de aplicaciones y de entrenamientos que hasta el cliente puede tener mantenimiento correctiva en nuestro equipo bajo la garantía y estamos nosotros conectando remoto, haciendo un diagnóstico que realmente es la falla. Hablamos con los técnicos del cliente que hemos antes entrenado y certificado. Entonces, ahí sí, como
buen controlado, se puede intercambiar las piezas que han fallado y otra vez el equipo está arrancando. En nivel global, nuestro equipo normalmente logra 99% de disponibilidad. Muy raramente estamos bajo de este valor. Pero creo que otra vez el futuro de servicio es ayudar al cliente, ayudar a sí mismo. Entonces, así al final el equipo corre realmente viable y estamos también entregando energía a la red en una forma constantemente seguro y la operación estable. Y eso creo que ayuda a todos nosotros que estamos en el mercado de energía renovable, mostrar que somos profesionales, que sabemos que es nuestra obligación de mantener la luz y de mantener el equipo vivo. La idea es, más en el futuro, después de toda esta crisis, tener más contacto remoto, capacidad de analizar fallas remotamente y entrenar a los clientes a ayudar a sí mismo. Claro, aquí reforzando la parte digital como una solución a todo esto, y de resto el mundo digital ha entrado mucho en nuestras vidas, pero aquí Ruth hace poco comentaba también una cosa que obviamente es muy importante para toda la cadena de la industria, ¿no? Obviamente la baja de precios pues está ahí añadiendo aquí un estrés en la cadena. Y quería preguntarte, Ruth, o sea, hablando de la parte de los PPAs, no, aquí el riesgo de la baja de precios está o sea, está en el generador, está en el suministrador, y realmente los consumidores están viendo ese beneficio, o sea, esa baja de precios. ¿Me puedes comentar un poco? Sí, pues mira, por un lado, parto la respuesta en dos partes, ¿no? Una es la baja de precios que nosotros hemos visto en el sistema en México, o sea, los precios de mercado, que en realidad responden sí a una disminución de la demanda a últimas fechas, pero también responden a disminución de los precios del gas natural, y esto lo vemos desde el año pasado, digamos, o sea, no es algo que ha sido en respuesta a la crisis sanitaria que vimos a últimas fechas. Sí se agudiza, pero es algo que ya veníamos observando, una tendencia a la baja en los precios en México. Entonces, el gas natural, más o menos para darte una cifra, hemos visto que tiene 39% menos de precio Henry Hub, ¿no? Comparado a lo que hemos visto en el mismo periodo de abril de los años pasados, o sea, 18 y 19. Más o menos 50% de las plantas en México, y esto también es con datos de Prodecen del 2018, tienen, son centrales que provenientes de gas natural. Entonces más o menos digamos que 50% de la planta productiva de México de electricidad. Y estos precios, pues naturalmente se han visto reflejados o sea, los bajos costos de gas se ven reflejados en los PMLs, como nosotros los llamamos. Pues también tenemos una baja de la demanda a últimas fechas, la penetración de renovables, y toda esta mezcla ha sido importante para ver los precios bajos en México. Por un lado, estos los precios de mercado, ¿no? Por otro lado, también nosotros vemos que hay impactos pues sí, de precios y de las tarifas. Que es lo que la pregunta es qué pasa con el usuario final, ¿no? Las tarifas de usuarios finales, lo que hemos visto es que esto podría ser una buena combinación: baja demanda, por tanto baja de congestión, baja de precios de combustibles, pues quizá que bajaran también las tarifas en algún sentido, al menos las tarifas de la CFE, ¿no? Aquí hay un impacto negativo que es la devaluación que tuvimos de 30% también a últimas fechas, y esto sí es a raíz de la crisis sanitaria, es lo que vimos a últimas fechas. Entonces también eso influye, pero no hemos visto ninguna disminución ninguna disminución o cambio siquiera en las tarifas de la CFE. Entonces todo esto no se ha trasladado directamente, ¿no? Al usuario final, vía la tarifa de la CFE. Por otro lado, tienes el mercado eléctrico mayorista, tienes a los PPAs y los contratos bilaterales, que vemos que
sí, una disminución en la demanda del consumo por algún industrial que ahora en vez de tener pues 3 o 4 plantas conectadas, a lo mejor tiene una o ninguna. Esto pues realmente el efecto lo veremos dependiendo de las condiciones comerciales que tengan en cada uno de los contratos bilaterales privados, ¿no? Esto quiere decir que el suministrador calificado, si es que ya son parte del mercado eléctrico, qué tipo de flexibilidades ofrece con respecto al cambio de volumen, que pues la verdad te digo, Marcel, nunca habíamos visto algo así, ¿no? De repente te apagas 3 plantas, o sea, sí habías visto que pues disminuyes un poco el consumo en ciertas épocas del año, mucho de la industria también es temporal, ¿no? Tienen estacionalidad, en diciembre a lo mejor producen más menos, y ahí es donde tienes que jugar con cierta flexibilidad en los contratos de cobertura, pero algo como lo que hemos visto, realmente pues es algo que completamente inusual, inesperado, y que yo creo que es una lección que aprendemos porque en adelante pues no sabes si se va a pedir, ¿no? Por parte de los usuarios una flexibilidad de este tipo para los contratos bilaterales y el suministro eléctrico. Claro, me imagino que bueno, que este tipo de lecciones, ¿no? Se podrán desarrollar también en los contratos y en los requerimientos. Esto va a ser un tema importante aquí cuando hablamos de aprendizajes de toda la situación sanitaria. Y bueno, ya David nos había comentado un poco de cómo, digamos, de la parte de regulación, cómo esto cambia lo que es el despacho de energía, las reglas. Y bueno, vamos a profundizar un poco más sobre este tema porque realmente está en la orden del día y no solo eso, sino que también a diario recibimos aquí noticias de cómo van evoluyendo las cosas. Entonces, vamos a darle un poco más de enfoque a esto y bueno, quería preguntarle a José María realmente si, o sea, si el COVID realmente ha sido una disculpa para introducir esto ahora o esto ha sido consistente con el plan político, digamos, del gobierno. Estás en mute, José María. Mira, el acuerdo del SENACE por el que se suspenden las pruebas preoperativas de las centrales eléctricas, pues que estaban a punto, que ya las estaban realizando o estaban agendadas para realizarse en las siguientes semanas, y por el que además se establecen reglas para la asignación de centrales must run. Bueno, ese acuerdo del 29 de abril está abiertamente motivado por la emergencia sanitaria. Entonces, dijo el SENACE, aquí hay una disminución de demanda y esa disminución de demanda afecta a la confiabilidad del sistema y en ese sentido es necesario interrumpir las pruebas preoperativas de las centrales solares y eólicas. Claro, este es el argumento del SENACE. Cualquiera que esté en la industria y sepa cómo funcionan en realidad las cosas en el sistema eléctrico, escucha este argumento y le suena falaz, ¿no? Y tan falaz fue el argumento que, pues, realmente, si bien hay una explicación, digamos, una mención a la crisis sanitaria, a la contingencia sanitaria como motivación del acuerdo, en realidad no hay una explicación detallada de por qué una cosa conduce a la otra, ¿no? Entonces, te diría a tu pregunta, el acuerdo del SENACE sí, claramente es una expresión de esto que se ha visto como una, digamos, esta justificación pues realmente autoritaria, ¿no? Usar la pandemia para fines que no son legítimos. Ahora, ciertamente, creo que el gobierno ha aprovechado también para seguir impulsando su agenda en materia de electricidad. Y en ese sentido, pues la política de CENER, publicada el pasado 15 de mayo en el Diario Oficial, si bien no se motiva explícitamente en la pandemia, pues siento que también es parte de aprovechar la situación para cambiar las reglas del juego, ¿no? Y
y la verdad es que esta semana, y esto pues no está en el orden del día porque es verdaderamente nuevo, pero esta semana ha habido también novedades pues muy delicadas, como por ejemplo que ya se conocieron por fin los cargos por el porteo que deben pagar las sociedades de autoabastecimiento conforme al régimen legado, con aumentos verdaderamente desorbitados y que pues ponen en riesgo el funcionamiento de los esquemas de financiamiento de las sociedades de autoabastecimiento, ¿no? Bajo el régimen anterior. Y además una iniciativa de modificaciones de reformas a la Constitución presentada ayer por el senador Ricardo Monreal, por la cual el regulador eléctrico, que es la CRE, junto con el regulador de telecomunicaciones y el de competencia económica, se fusionarían en un gran regulador de los mercados. Eso se hizo en España, y no voy a entrar a detalles aquí en esto, pero eso se hizo en España y no se ha hecho más que en España en el año 2012, en tiempos de un gobierno de derecha que buscaba austeridad. Y claramente, digo, cualquier jugador de la industria eléctrica española y de las diferentes industrias reguladas ahí, te puede decir que ese experimento fue un fracaso. Entonces, en fin, con esto concluyo para decir, pues sí, lamentablemente el gobierno está aprovechando la situación para impulsar una agenda contraria al mercado eléctrico y lamentablemente contraria a las energías que ellos insisten en llamar intermitentes, como son la eólica y la solar, y que sabemos que pues hay mucha ideología detrás de ello, ¿no? Claro, gracias por eso, José María. Realmente han habido varias noticias esta semana y bueno, agarro ya una pregunta del público que realmente también hablaba de los precios de porteo y bueno, quería preguntar, ¿no? A esa persona cómo, o sea, cuáles son las estrategias que están tomando las asociaciones, bueno, los diversos actores de la industria para revertir estas políticas. Tal vez, David, nos puedas comentar un poco sobre eso. ¿Nos escuchas, David? Sí, Marcel. Sí. Adelante. Bueno, definitivamente como asociaciones, sí hay una organización y coordinación permanente, pero realmente la defensa legal que pudiera existir ante estas medidas sí se debe tomar de manera individual, ¿no? El proyecto particular que esté siendo afectado por este acto de autoridad promoverá los instrumentos que correspondan, ¿no? Y así se está haciendo y ya lo hemos visto en las últimas semanas con éxito, tanto en el caso del acuerdo de SENACE como la política de confiabilidad de CENER, y ahora lo que surja con las nuevas tarifas de la CFE, que incluso entiendo que ni siquiera es público de momento la resolución de la CRE, de la cual emana este incremento de tarifas, ¿no? Entonces, está un poco caótico el asunto. Definitivamente sí hay esa coordinación a nivel de asociación para entender entre todos cuáles son las afectaciones, cuáles son los medios de defensa, pero, insisto, sí son medidas de defensa individual para proyectos específicos. Ok. Te quisiera abonar un poquito. ¿Me escuchas, Marcel? Sí, Ruth, adelante. Sí, perdón, es que como no nos veo. Te abono un poquito para entender el impacto de esto que están comentando de las tarifas con un par de números que ayer estuvimos trabajando y para que sepas más o menos son alrededor de más o menos 300 plantas afectadas, o sea, plantas de generación, sociedades de autoabastecimiento, que ellos a su vez tienen clientes, como los llaman, socios de autoabastecimiento. Son alrededor de 2,000 empresas, más o menos
en puntos de carga son muchos más, porque cada punto de carga está registrado. Como puntos de carga hemos visto hasta 13,000, pero como empresas ya en conjunto, digamos, y esto es un estimado, ¿no? Son alrededor de 2,000. Y en conjunto del país, ¿esto qué significa? Tenemos de las generaciones 11% más o menos en self-supply, lo que nosotros conocemos como autoabastecimiento en el esquema legado, y 5.6% en cogeneración. Entonces, estás hablando de una muy buena base industrial, comercial del país que de la noche a la mañana amanece con tarifas de transmisión que son muy distintas a lo que tenían contemplados pues desde sus planes de negocios y de pagos hasta lo que habían firmado en diferentes contratos de autoabastecimiento por suministro eléctrico, ¿no? Entonces, parte de la competitividad que tenían estas empresas que vienen, que se instalan en el país y que además esto no es nada nuevo. Estas sociedades de autoabastecimiento tienen, los primeros permisos se dieron en el 98, tienen más de 10 años operando con este esquema. Entonces, ahí es realmente lo que nosotros consideramos que es una afectación pues grave, porque lo que tú tenías pensado en cuanto a costos de electricidad cambian por una tarifa de transmisión que como bien lo dice José María, pues son exorbitantes los cambios, ¿no? Y entendemos también que una subida que quizás se necesitaba algún ajuste en estas tarifas, pero quizá hubiera sido mejor un ajuste gradual, coordinado y consensuado, digamos, ¿no? Esa es mi participación. Claro, gracias por compartir los números. Realmente estamos increíble la dimensión. Y bueno, también obviamente esto añade bastante incertidumbre en toda la cadena de inversión local, inversión extranjera. Entonces, también de este punto de vista quería preguntarle a Bernard, o sea, del punto de vista de atraer inversión extranjera de empresas como SMA que operan globalmente, ¿cómo esto afecta la atractividad del mercado mexicano en el teatro global, ¿no? Sí, si yo tomo una comparación directa, ¿no? El mercado para nosotros en México no se ha mejorado. Hemos tomado hace 2 años la decisión de establecernos firmemente como un propio distribuidor en México. Y desde ahí ya que yo escucho que muchos de nuestros clientes tenían problemas de simplemente conectar su planta por permisos. No vemos que esta inversión que hemos hecho en establecernos en México, entrenar técnicos y dar trabajo a la gente, este plan tenemos que posponer por el momento. Lamentablemente tengo que decir que las condiciones en México no son como hemos planeado y previsto hace 2 años, se han empeorado. Nos da mucho lástima realmente ver cuando vemos las posibilidades que trae México con tanta radiación, con tanta luz, energía solar y campo libre que se pueden usar para el mejor de la gente, al final bajando los precios de energía, ¿no? Pero ahorita en esas condiciones que actualmente vemos y las complicaciones que las autoridades ponen para inversionistas privadas, me parece como hace 20 años cuando entraron los primeros IPPs con plantas tradicionales de quieren entrar y generar luz como Iberdrola, como Gas Fenosa, como esas grandes empresas que tenían la misma batalla hace 20 años. Entrar en plantas termoeléctricas en México. Ahorita creo que revivimos esta parte hasta que las autoridades ven que energía renovable es algo bueno para la gente, para el país y para la energía general y para el planeta, Clara. Lamentablemente nosotros tenemos que cortar nuestro programa de inversiones a México en grandes plantas. Claro, gracias por compartir eso, esa perspectiva, Bernard. Y bueno, voy a aquí agarrar otra pregunta que nos llegó. Hemos más que todo hablado de las grandes plantas, pero aquí nos preguntan también de la generación distribuida, pues, ¿cuál ha sido el impacto, ¿no? Esto nos lo están preguntando de una perspectiva
del sector financiero verde. Nos están preguntando en la parte financiera qué impactos se prevén en el mercado de techos solares, que no hemos hablado tanto, la generación distribuida. A ver, ¿quién quiere agarrar esta pregunta? Bueno, a lo mejor empiezo por decir que en el acuerdo de CENER se establece que toda la generación distribuida, con independencia del caso concreto y de las características específicas y las necesidades de la interconexión de cada pequeña central, toda ella deberá contar con inversores inteligentes y además con los mecanismos de comunicación más avanzados como los que se usan para el mercado eléctrico mayorista. Entonces, eso en sí mismo es una discriminación. El hecho de, ¿por qué? Porque no todas las centrales eléctricas de generación distribuida exigen esas herramientas para una interconexión confiable. Incluso dice el acuerdo de CENER, la generación distribuida que reúna estas características para la interconexión será confiable. Quiere decir que la que no lo será. Y en ese sentido parecería que pues necesariamente se van a aumentar los costos de manera generalizada para todo instalador de generación distribuida, afectando al final del día, pues evidentemente a los usuarios, ¿no? Pues que lo único que quieren es pagar menos por su electricidad, por su consumo eléctrico en el largo plazo. Entonces, lo que sí puedo decir es que quién es el afectado ahí al final del día y quien puede presentar demandas de amparo en contra de esa parte, pues los usuarios mismos. Y entiendo que hay una iniciativa por ahí de algunas asociaciones, organizaciones ambientales, para que pues, los usuarios que quieran sumarse a un amparo, entre comillas, colectivo, pues lo hagan y defiendan sus derechos ante un juez federal. Eso por lado jurídico, pero bueno. Sí, quiero agregar una palabra aquí. El mercado privado, los dueños de casas o comerciantes que tienen una nave industrial grandes, todavía instalan mucho en México, ¿no? Hemos instalado gigavatios los últimos años en el lado privado y comercial. Yo creo que la inversión tiene que estar inteligente. Si tú no puedes entregar tu energía que tú generas a la red o recibir dinero para eso, necesitas controlar tu energía de tal manera que lo puedes bajar tu autoconsumo al máximo. Entonces, tú reduces tus costos y el sistema se paga sobre unos años normalmente por sí mismo, con una pila, con un storage grande y claramente, como dice José María, cumplir con las necesidades de la red. Internet, ¿no? Cambio automático, ajuste de frecuencia, control de voltaje, inversores inteligentes, smart, ¿no? Por suerte, nuestro equipo cuenta con todo eso. Podemos ofrecer completamente sistemas que cumplen con eso. Somos certificados en México con todos nuestros aparatos y los invita a todos que tienen pregunta de ahí cómo se puede mejorar, que se toman los contactos que puede distribuir a México de nuestras oficinas y hablamos de eso. Otra vez, yo estoy reviviendo el tiempo de hace 20 años donde los primeros privados, IPPs, querían entrar al mercado mexicano. La SENACE se pone muy complicado hasta que ven que el productor privado que pone su inversión ahí y es mucho más eficiente y genera mucho más barato la energía que cualquier autoridad gubernamental. Pero eso va a tomar tiempo. Es a todos nosotros demostrarles que somos profesionales otra vez y podemos cumplir con lo que nos preguntan. Gracias, Bernard. Y bueno, hay una pregunta aquí también relacionada, ya no con generación distribuida, pero con el almacenamiento, ¿no? Y entonces esta pregunta aprovecho y se la pongo a David. Aquí, o sea, en un futuro próximo, ¿crees que la introducción del almacenamiento de energía pueda ser, digamos,
un requisito para regular la entrada de renovables. Esto es, pues condicionar, digamos, las renovables a que sean instaladas, pero con almacenamiento. ¿Crees que esto es una opción, una solución? ¿Cómo lo ves tú? Sí, Marcel, probablemente pueda adoptarse como una medida a nivel incentivo. No lo veo a nivel requerimiento. Fíjate que tenemos un ejemplo bastante práctico y que es un vecino, que es CAISO, que es el Sistema Eléctrico de California, que opera con una integración de renovables del 30% en promedio, 35%, y una máxima integración de 82%. Ellos no tienen más que 0.6% de baterías en su sistema. Realmente ellos lidian con la variabilidad, no intermitencia de la energía solar, que es la que predomina ahí, a través de capacidad, ¿no? Y productos de capacidad flexible. Ahora, esos productos de capacidad flexible los integran y los hacen exigibles una vez que se llega a ese punto crítico en el que ya es necesario, por la alta integración, la alta penetración de tecnologías variables. No estamos ahí, ¿no? Las rampas de subida que ellos utilizaron para detonar estos mecanismos fueron de alrededor de 7.500 megawatts en 3 horas. Nosotros estamos por ahí de los 3.000 megawatts, ¿no? Vamos a la mitad del camino y nos vemos en la necesidad de implementar soluciones de mercados mucho más maduros, ¿no? Entonces, sí, definitivamente las baterías nos ayudan a fortalecer las bondades de la generación renovable. Va a ser un mecanismo de incentivos que pueda hacer más masiva la integración de estas tecnologías, pero no lo veo inminente ni indispensable. Hay diferentes formas de menor costo de motivar el desarrollo de estos proyectos. Claro, muy clara la respuesta. Y bueno, aquí voy a aprovechar esto que estamos hablando del argumento de la intermitencia, ¿no? Y de la solución de almacenamiento. Ruth, voy a agarrar tu poll question para que podamos comentar sobre eso, ¿no? Voy a lanzar una poll question para el público, ¿no? Para ver aquí a quien nos acompaña y tiene proyectos. Aquí está la pregunta. ¿Han experimentado curtailments en los proyectos de energías renovables en los últimos 12 meses? Y bueno, si la respuesta es sí, los invito a que aquí en el chat puedan comentar con qué frecuencia. Y bueno, voy a dejar aquí unos segundos, ¿no? Para responder. Estamos aquí hablando de la parte de intermitencia y es un argumento muy utilizado. Vamos aquí a ver si realmente esto es un problema para los generadores al momento. Y bueno, a ver aquí unos segunditos más. Ok, vamos a mostrar los resultados. Aquí el 23% dice que sí, la gran mayoría no. No logro ver aquí en ningún comentario de con qué frecuencia, pero a ver, Ruth, ¿te sorprende este resultado? Sí, gracias, Marcel. Pues la verdad es que no, estábamos nosotros con la idea de que sí había habido, y esto lo confirmamos, al menos 23% de los que contestan la pregunta han tenido algo, o experimentado en algún momento. Sabemos que, y la idea es que sabemos que ha pasado en distintas ocasiones, no con mucha frecuencia, pero eso es justo lo que queremos entender en adelante, ¿no? Que esta misma pregunta, Marcel, me encantaría tenerla en unos meses y sobre todo si la política de confiabilidad de la CENER sigue su curso. Entonces quisiera entender
qué es lo que pasa con estas centrales renovables, ¿no? Y quizá es buena idea darle seguimiento para entender si esto es algo que tienen que tomar en cuenta. Entonces, al momento de hacer ciertas consideraciones financieras, los generadores, por un lado del Project Finance y por el otro lado, en la contratación de energía, ¿a qué te puedes tú comprometer de entrega de energía? Y dónde están los umbrales, digamos, de flexibilidad, dado que vas a tener ciertos recortes en tu entrega de energía en el tiempo, ¿no? Entonces, esto es lo que quisiéramos entender y la verdad es que, te repito, me encantaría darle seguimiento para ver si tenemos resultados distintos en unos meses. Perfecto, aquí estaremos para comentar sobre eso y bueno, tenemos otro par de preguntas, pero ya estamos aquí encima del tiempo, entonces nos aseguraremos de entrar en contacto y responder esas preguntas próximamente. Entonces, les agradezco mucho aquí a nuestro panel de expertos por compartir aquí la experiencia y la dinámica con estos dos grandes retos que estamos viviendo ahora. Cualquier pregunta, duda, comentario, sugerencia, me pueden escribir a marcel@solarplaza.com y bueno, al final de este webinar también van a tener una pequeña encuesta para que apoyen a continuarles a ofrecer contenido relevante. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo a los panelistas, a nuestros asistentes por la interacción, por participar aquí activamente con nosotros, por acompañarnos y bueno, buenos días, un resto de buen día a quien está en México. Buenas tardes a aquellos que nos están acompañando de Europa y bueno, espero verlos próximamente, virtualmente tal vez en Solarpulse LATAM y si no, pues en Ciudad de México los veré en persona y también David, José María, Bernard y Ruth van a estar en el evento de octubre, así que ahí los esperamos. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, Marcel. Muchas gracias. Gracias, Marcel. Hasta luego. Adiós a todos. Gracias. Chao.